Aleluya. El Señor me los bendiga, mis amados. En el nombre del Señor les saludamos una vez más este día viernes 27. Con ustedes su servidor, el pastor Erwin Tovar, pastoreando en Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final. Y agradecemos al Señor una vez más por poder llegar a cada uno de ustedes ahí en su casa. Y aquí nosotros transmitiendo también desde nuestro hogar. Hermoso poder saber que tenemos este medio para poder llegar a los hogares y no solamente estar escuchando lo que ya en las noticias es pan de todos los días, ¿no? Estamos escuchando acerca del problema que está pasando y dentro de mi corazón yo le decía al Señor, debemos dejar eso a un lado y enfocarnos en realidad en lo que el Señor nos habla a través de su linda y preciosa palabra. Yo creo que en eso debe de estar nuestro corazón, en las cosas que el Señor nos ha dejado, en las cosas que el Señor ha permitido que lleguen a nuestra vida a través de su presencia, que es lo más hermoso que alguien puede tener, que usted y yo podemos tener, lo más hermoso es la presencia de Dios. La presencia de Dios a nosotros nos trae todo lo demás. Nos trae paz, nos trae gozo, fortaleza, vida eterna, nos trae todo lo que el Señor en su infinito amor y misericordia nos permite entender a la luz de su buena palabra. Así de que, como lo dice el apóstol Pedro, por nada estéis afanosos, por nada estemos afanosos, ¿verdad? Antes bien echemos todas nuestras ansiedades en el Señor, en Dios, con toda súplica, oración, ¿verdad? Suplicándole a Dios. Eso sí, siempre lo debemos de tener, no solo en tiempos difíciles, sino en todo tiempo, poder tener ese sentir de estar en comunión con el Señor, de estar cerquita de aquel que nos llama. Yo le recuerdo a usted en el nombre del Señor que hay un Dios que nos llama a tener comunión con Él, a tener intimidad con Él. Yo sé que en estos tiempos es difícil es difícil encontrar que en el corazón del hombre esté ese interés. A mí me enseña la palabra del Señor que yo debo de tener prioridades en mi vida y que lo primordial tiene que ser Él. Parecerá ser exagerados, parecerá ser tal vez llámele fanático, lo que sea, pero yo creo y lo entiendo de que lo primero que tiene que estar en nuestra vida es Dios, es su presencia. Teniendo su presencia vamos a tener todo lo que necesitamos para poder vivir de una manera gloriosa, porque a eso el Señor nos ha llamado, para que la vida nuestra sea una vida gloriosa. Recuerde usted que dice el Señor en su palabra, ¿verdad? De que es en Él que vamos de gloria en gloria. Es en Él que vamos de poder en poder. Es en Él que vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Y solo así podemos nosotros vivir, cualquiera sea la circunstancia. Así de que me da gusto poder llegar a ustedes y le pido que me tenga paciencia unos cuantos minutitos. Yo voy a compartir algo que el Señor apenas el día de ayer ministraba dentro de mi corazón, ministraba dentro de mi alma y quiero dejarlo en el corazón de ustedes. Yo sé que el que tiene hambre de Dios, el que quiere saber de Dios, el que anhela de Dios, yo le decía en la enseñanza pasada, el día miércoles, le decía, ¿no?, que a mí me pueden repetir 1000 veces, por poner un número, lo que la Escritura dice. Me lo pueden repetir lo mismo una y otra vez, mi corazón se llenará de gozo, porque es eso lo que mi alma ama, es eso lo que mi alma desea. Mi alma desea oír lo de Dios, mi alma desea saciarse de lo de Dios. Así de que cada uno de nosotros tiene que estar ese sentir en el corazón. Dios bendiga a mis hermanos aquí en el estado de Colorado. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas en todo Estados Unidos y por ende en todo el mundo. Yo sé que en todo el mundo hay almas, hay hombres y mujeres, siervos y siervas que nos escuchan a través de estos medios, y que Dios los bendiga, mis amados, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.
desde este lugar con mi boca declaro en el nombre de Cristo Jesús que hay bendición para la vida, para su hogar, para su familia, para todo su entorno, para todo su alrededor. Allí hay bendición de Dios. Y mucho más cuando, le vuelvo a decir, amamos la palabra de Dios. Bendigo al Señor por tener un pueblo. Dios tiene un pueblo aquí que es al cual Dios nos está usando para llevar ese olor fragante, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque sabemos que cuando él explica al respecto de esto, él habla de que somos olor grato entre los que se pierden, ¿verdad? Porque para algunos es olor de muerte, pero para otros es olor para vida. Pero yo creo que para nosotros, los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, recuérdese lo que dijo el Señor, ¿verdad? Allá en Mateo, cuando él dice, hermano, buscad primeramente el reino de Dios. Yo sé que son citas, son versos que los tenemos en nuestra boca, pero a veces carecemos de darle ¿cómo le dijera yo? Lo profundo, pues, que el Señor está hablando ahí. A veces leemos las cosas de una manera superficial, pero no le damos el peso debido que a lo que el Señor se refirió. Cuando Él decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando de que lo que necesita nuestra vida, lo que necesitamos en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana, el Señor se va a encargar de suplirlo. Pero primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Yo no sé si usted dice amén a eso, pero yo digo amén una y otra vez. Es lo que el Señor nos enseña. Yo quisiera orar, pedirle al Señor que Él sea el que plante la palabra del Señor en nuestro ser, que nuestra tierra sea una tierra buena, para que cuando caiga esa palabra, cuando caiga la semilla, pueda producir ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como el Señor lo enseña, ¿verdad? Oramos, ayúdeme a orar, por favor, póngase en comunión conmigo. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, amado Dios, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro hacedor y por lo tanto es a ti, Señor, al que encomendamos nuestras vidas en todo tiempo, Señor, en todo lugar, en todo momento. En esta hora, Señor mi Dios, yo encomiendo este tiempo delante de ti, sabiendo, Señor, que tú eres el que hace la obra, tú eres el que trabaja, Señor, en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros, de aquellos que abrimos el corazón, Señor, para recibir tu palabra. En esta hora, Señor, yo te pido tu auxilio, tu ayuda, tu respaldo, Señor del cielo. Yo solamente soy ese vaso, Señor, que en esta hora se dispone para poder, Señor, hablar de tu palabra, exponer lo que tú nos enseñas, Señor, a la luz de las Escrituras. En lo que escrito está, Señor, háblanos al corazón, Espíritu Santo, allí donde está mi hermano, mi hermana, ese hombre, esa mujer, ese joven y esa señorita, Señor, allí donde ellos están, sea a través de tu Espíritu que se lleve a cabo la administración, que seas tú, Señor, hablándonos al corazón, sabiendo que una es la voz del hombre y otra es la voz tuya, Señor, la voz de Dios. Anhelamos que sea la voz de Dios hablándonos a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestro ser. Te suplico, Señor, que seas tú, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Háblanos, Señor, así lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así será, en el nombre del Señor, así será. Quiero compartir y dejar en el corazón de ustedes, mis amados, así como también el Señor me lo ha ministrado a mi corazón, a mi ser. Y el día de ayer el Señor me hablaba le decía en referencia a lo que Él habló en la parábola del trigo y de la cizaña. Quisiera, por favor, en el nombre del Señor, yo sé que para los que, vuelvo a decirlo, para los que amamos la palabra de Dios, amamos el mensaje. De hecho, así es como le he puesto al programa, transmitiendo aquí, ya sea por Facebook o ya sea por advertencias.
Usted sabe que toda la Biblia, toda la palabra de Dios es una advertencia para la vida del hombre. Es una advertencia para el ser humano, para que se aperciba en todas aquellas cosas que el Señor nos deja. Estaba meditando yo también en lo que ahorita regreso y vamos a leer lo que el Señor habló en cuanto a lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Ahí nos está hablando el Señor de dos naturalezas. Nos está hablando de lo bueno y de lo malo. Nos está hablando al respecto de cosas que se llevan a cabo en el corazón del hombre. Nosotros sabemos y entendemos aún la vida misma, por naturaleza, sabiendo que el Señor nos deja por naturaleza la conciencia, nos deja un libre albedrío que es lo que rige al hombre, a la mujer, mientras vivimos en este mundo. Sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, entendiendo que hay cosas que por naturaleza, por la conciencia, por el libre albedrío, por la libre escogencia que el Señor nos deja, es como nosotros procedemos, ¿verdad? El Señor fue claro cuando habló. Acuérdese que el Señor también apuntaló que habrán señales, porque los discípulos, no en sí tanto los discípulos, sino los escribas, los fariseos, ellos demandaban señal, ellos le pedían señal al Señor. Y el Señor en alguna ocasión les responde y les dice: ustedes piden señal, pero la señal que se les va a dar a ustedes va a ser la señal de Noé y la señal de Jonás. Usted sabe que cuando se habla de Noé, que dice que fue un pregonero, un predicador de justicia. Noé hablaba y exponía que habría de venir lo que él anunciaba, que era aquel diluvio, y la gente lo tenía por loco. La gente lo tenía por alguien que no estaba en su cordura, que no estaba en sus cabales. Sin embargo, él sabía que Dios lo había preparado para eso, y él pregonaba, él predicaba. Esa era una de las señales que le dijo el Señor, que después de que él predicó aquellos 120 años, entonces vino el juicio, vino el diluvio. La gente ya a lo último quiso querer entrar en el arca, y el arca ya no estaba disponible porque fue Dios el que cerró la puerta. Fue Dios el que cerró la puerta, no fue ni siquiera Noé, sino que fue Dios el que cerró la puerta. Hoy en estos tiempos de igual manera se predica la palabra, se predica el mensaje. Ahora la gente anda convulsionada de un lugar para otro, con miedos, con aflicciones. Y esto es lo lindo, lo hermoso de lo que Dios nos ha dado a aquellos que le hemos abierto y le hemos entregado nuestra vida, le hemos al Señor abierto nuestro corazón. Si bien es cierto, la Escritura dice que Él no quisiera que nadie se pierda. Si bien lo dice la palabra y lo dice bien claro, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como en los tiempos de Noé, igualmente hay un comportamiento, el corazón del hombre, ¿verdad? Hay un comportamiento. Yo me estaba poniendo a pensar todas las cosas que el Señor obra en la vida del hombre. Claro, esto es de lo que nosotros damos testimonio. De esto es lo que testificamos, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de las cosas hermosas que el Señor ha venido trabajando en nosotros, de todas aquellas cosas que el Señor nos ha venido limpiando, porque desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, es una obra, es un proceso de cambio, es un proceso de transformación, es una restauración que el Señor comienza a hacer en nuestra vida. Allí comienza la obra. Y es hermoso poder hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y está muy claro, porque muchos buscaron ayuda en diferentes lugares, buscaron ayuda con doctores, con brujos, con hechiceros, con adivinos, buscaron ayuda con X o Y, y nada les dio la solución a su vida. Pero desde el día en que Cristo llegó a tu vida, empezaron a suceder cosas. Yo no sé si usted dice amén a eso, pero desde el día en que le dimos nuestra vida al Señor, comenzaron a suceder cosas en nosotros. Allí es donde nos damos cuenta que no hay nadie más que pueda obrar en la vida del hombre más que Dios.
Más que cuando el hombre y la mujer, cuando el ser humano reconoce que hay una necesidad, entonces viene y se humilla delante del Señor, reconociendo que es un pecador y que necesita el perdón de los pecados, necesita no solamente el perdón, sino la salvación. Y por ende, qué hermoso, el Señor nos da la vida eterna. ¿Dice amén usted a eso? Espero que sí. Porque todos aquellos que tenemos también dice la palabra, no tenemos esta esperanza. A todos aquellos que tenemos esta esperanza nos limpiamos, anhelando cada día que el Señor nos cambie, nos transforme. Cada vez que venimos, y espero que usted se goce en eso, y a eso se refería David en el Salmo cuando él dice, deleítate, por ejemplo, ¿no? Deleítate en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. Bendito sea el Señor por eso. Entonces yo quiero que usted note algo cuando el Señor habla tocando esta parábola. Es una parábola tremenda porque el Señor está enfatizando cosas que son que van en relación a nuestro interior, a nuestra alma, a nuestro ser interno. Dice la Escritura, pedimos al Señor que nos ayude. En oración le pido al Señor que Él nos hable a nuestro corazón. Dice la Escritura ya en Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 24, dice: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo recojamos? Pero les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo juntamente con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Qué tremendo es en ese momento. Por eso viene después la explicación, ¿verdad? El Señor les explica porque le dicen los discípulos: ¿qué quisiste dar a entender? ¿Qué es lo que quisiste enseñar? Le estoy parafraseando. ¿Qué es lo que quisiste enseñar? Y el Señor les explica, pero quiero que note aquí porque primero está refiriendo la parábola. Ahora cuando viene la explicación uno entiende, y quiero que también lo leamos porque viene la explicación. Entonces dijo a la multitud que entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Oiga esto: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, hablando de él, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Tremendo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que el Señor sea el que reprenda toda obra del diablo en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús. Mire qué tremendo. Vuelvo a leer el versículo 40. Por tanto, dice, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego,
de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad o maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto o el lloro y el crujir de dientes. Pero en el versículo 43 dice, y allí es donde estoy yo, allí es donde está usted. Usted que pertenece, bendito sea el Señor. Por eso, mire, lo que debemos de estar haciendo nosotros, y esa es la inquietud de querer estar llevando el mensaje. Bien dijo un hermano hace poquito, ¿verdad? Hizo un comentario. Ahora sí tuvimos que salir de las cuatro paredes. Tuvimos que salir de las cuatro paredes para poder aprovechar, ¿verdad?, los medios que tenemos y que salga la palabra, que fluya, ¿no? Que corra la palabra de Dios. Y eso es muy cierto. A veces el Señor nos tiene que sacar de ahí para poder llevar la palabra de otras maneras, y que esto tiene un alcance mucho más extenso, ¿verdad?, de lo que es simplemente predicar en una iglesia donde nos congregamos. Dicho sea de paso, nos hace falta estar congregándonos. Yo sé que muchos están extrañando ahorita la reunión, el congregarse, ¿verdad? Me recuerdo que hace unos años el Señor inquietó mi corazón. Le estoy hablando alrededor de unos 3 años. Y el Señor me mostró que algo tremendo iba a venir al mundo, algo tremendo al mundo. No le estoy hablando algo que va a suceder en un sector nada más, sino que a mí me lo habló el Señor, y que iba a ser mundial. Y yo he leído lo que dice el profeta Isaías ayer en el capítulo 30, capítulo 13, versículo 13, donde dice, hermano, de que el cielo, las cosas que están en el cielo se iban a estremecer. El cielo se iba a estremecer y la tierra se iba a remover de su lugar. Sentía yo que iba a venir algo a nivel terráqueo, a nivel mundial. Y ahora que estamos viendo esto, pues obviamente hay aún muchas cosas que van a pasar. Y como bien decía mi padre, decía, no es que seamos fatalistas, no es que estemos llamando la fatalidad, no. Todo lo que hablamos, lo hablamos en base a lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Por eso le vuelvo a decir, en nuestro corazón hay una lucha, hay fuerzas que se mueven, que muchas veces quieren que no oigamos lo de Dios, que cerremos el oído a lo que Dios nos advierte. Estaba leyendo yo allí lo que dice, así comienza la epístola a los Hebreos, que dice, Dios habiendo hablado de muchas formas, dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice ahí, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo, por el cual fue constituido todo, hablando de la creación, ¿no? Y sabemos lo que la Escritura dice. Ahora, ¿cuántos nos apercibimos? Esto que está pasando a nivel mundial es algo que está ahorita removiendo, y más que todo lo que está haciendo es removiendo el corazón del hombre. Porque es entonces que uno clama. Lastimosamente, solo cuando vemos las cosas venir, ¿verdad?, nos preocupamos y comenzamos a preguntar qué es lo que dice Dios en su palabra. Mientras que el Señor, usted sabe, y se lo voy a recordar, Dios quiere que vivamos siempre. ¿Se acuerda usted cuando el Señor le habla a Josué y le dice el Señor, hablándole a Josué, este libro, le dice, este rollo estará contigo, lo guardarás, diciéndole, guarda lo que está ahí escrito. Mientras andes por el camino, enséñalo. Mientras te sientes a la mesa, enséñalo. Mientras, donde quiera. Hermano, uno tiene que llevar en todo tiempo. En todo tiempo tiene que llevar pendiente. Por eso Josué dijo, escogeos hoy a quién ustedes van a servir. Escogeos hoy a quién sirváis, dijo Josué. Pero yo, hermano, qué hermoso es cuando está eso en el corazón de uno, ¿verdad? No dijo mi casa, sino que dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón.
no solamente cuando vengan tiempos de calamidad, no solamente cuando vengan tiempos de destrucción, de muerte, como lo que está pasando hoy. Y para nosotros, déjeme decir una cosa, para nosotros los hijos de Dios, los que tenemos al Señor en nuestro diario vivir, para muchos somos exagerados, fanáticos. Algunos dicen, no, usted es un fanático, usted exagera, nos tratan como que fuéramos gente, perdón lo que voy a decir, como que fuéramos gente anajenada, como que no tuviésemos, como le dijera yo, inteligencia, como que no fuéramos inteligentes, como que no tuviésemos la capacidad para poder entender. Sin embargo, usted sabe que es lo contrario. Allá me recuerdo yo que el profeta Isaías, hermano, en el capítulo, creo que es en el capítulo 5, donde él dice que vienen tiempos en los cuales a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Mire qué tremendo lo que hoy está pasando. Y todo eso a mí me hace recordar lo que dijo el Señor a través del apóstol Pablo. Pero quiero antes de ir a lo demás, quiero que entendamos con nuestro corazón esto. Nosotros, bendito sea el Señor, somos, al menos yo tengo la convicción. Espero que usted no sea de aquellos, ¿verdad?, a los cuales cuando se les pregunta, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Y que si lo pone en duda y a veces hace el gesto así como que, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Y a veces algunos llegan al punto de decir, solo Dios lo sabe, pero lo que están dando a entender con eso es de que no hay seguridad en el corazón. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿usted es hijo de Dios? Yo le voy a decir con certeza, sí, yo soy hijo de Dios. Llevo la certeza, llevo la convicción dentro de mi corazón que soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, al cual Dios llamó para estas cosas. Y todo aquel que tiene esto también tiene esa seguridad dentro de sí. Es decir, el que tiene esto, ya no hay incredulidad, ya no hay incredulidad, sino que hay convicción en el corazón. Eso es hermoso, eso es glorioso. Pero volvamos aquí, mire, esto yo me emociono, y no solamente es una emoción temporal, sino que he venido emocionado desde mis 17 años que de verdad conocí al Señor. Yo me recuerdo que crecimos a los 5 años, mi madre nos empieza a llevar a la iglesia y obviamente cuando uno está pequeño, uno no entiende, no está la capacidad todavía para discernir entre una cosa y la otra, pero me recuerdo yo que crecimos a los 5 años, mi madre nos llevaba a la iglesia, a los 12 años me recuerdo yo que le entregamos, pasamos al altar aceptando al Señor a los 12 años. A los 12 años nos bautizamos en la iglesia donde crecimos prácticamente, que es Iglesia Misión Centroamericana. Era una misión centroamericana. Allí crecimos. Pero a mis 17 años yo tuve la experiencia, me acuerdo muy bien, como que apenas hubiera sido ayer. Esa experiencia gloriosa que tuve en el estado de California, allá en la ciudad de Los Ángeles, recién llegado de mi país a este país, llegué a la iglesia. Y qué experiencia más gloriosa viví a mis 17 años. Pues déjeme decir una cosa, desde mis 17 años vengo emocionado. Es lo que me hace a mí tener el deseo de darle mi vida al Señor, de vivir para Él, de predicar su palabra, de que el Señor me use para la gloria de su nombre, que yo pueda ser un instrumento en sus manos. Que yo recuerde desde mis 17 años, vengo con ese fuego dentro de mí, con ese deseo de querer ser un vaso que el Señor pueda usar. Y le vuelvo a decir, que el Señor pueda usar para la gloria de su nombre. Y esto es lo más lindo que alguien, yo creo, que puede experimentar en su diario vivir. Por eso cuando yo leía esto, a mí el Señor me hablaba, hermano, porque todos los que somos hijos del reino, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué estar amedrentados, no tenemos por qué estar acongojados. No tenemos por qué estar
al menos de que en realidad no haya tenido esa experiencia, ¿verdad? De la cual yo le hablo y le doy testimonio, y se lo digo con la convicción, y se lo digo, le vuelvo a decir, se lo comparto para la gloria de aquel que dio su vida por mí. Se lo comparto para la gloria de aquel que hizo la obra en mi vida, aquel que me vio con ojos de amor y misericordia, y que me salvó, me regaló la salvación y la vida eterna. Fíjese qué tremendo. Nosotros los que somos hijos del reino, a ellos les dice el Señor, le voy a volver a leer la explicación, porque cuando está hablando aquí, cuando Él expone, cuando dice, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Acuérdense que lo que el Señor vino a traer cuando Él trae el Evangelio es la semilla. El Evangelio del reino es la semilla. Por eso todos aquellos que hemos recibido el Evangelio, usted lo que lleva en su ser es la semilla. Usted lleva la palabra, usted es portador. El Señor vino a anunciar. Por eso, al haberlo recibido, el Señor dijo, ya el reino de los cielos está en vuestros corazones. Ya el reino de Dios está en vuestros corazones. Usted y yo los que hemos recibido al Señor, hemos recibido su palabra, el reino ha venido a nuestros corazones. Pero dice, mientras los hombres dormían, y esto es de tener cuidado, porque usted y yo no nos podemos dar el lujo de descuidar. Por eso la invitación es, a la luz de las Escrituras, escrito está, la invitación es a que nosotros, hermanos, velemos en todo tiempo, que seamos sobrios, ¿verdad? Y que velemos. Hay que ser sobrios y velar. No puede uno descuidarse. Por eso decía David, en paz me acostaré y en paz me levantaré, aún en el sueño, aún mientras dormimos. Allí qué bonito tener, qué hermoso, qué glorioso es poder tener la ministración del Señor, la ministración de su presencia a través de su Espíritu. Dice también el salmista, Él guardará mi salir y mi entrar desde hoy y para siempre. Esa es una promesa de Dios, una de las tantas promesas. Él guardará mi salir, mi salida y mi entrada desde hoy y para siempre. Entonces, ¿por qué hemos nosotros de sentirnos acongojados? De ninguna manera. Que el Señor reprenda toda congoja, toda opresión, toda tristeza, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sea reprendida toda opresión, toda tristeza, todo miedo, toda preocupación. El Señor quiere que estemos descansando. Él quiere que estemos en ese reposo del cual Él nos habla en su palabra. Él quiere que permanezcamos en ese reposo. Él quiere que vivamos los tiempos de refrigerio. Quiere que vivamos los tiempos los tiempos que dice en la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él quiere que vivamos como dice, ¿no? Que la gloria postrera será mayor que la primera. Esas son promesas de Dios. Y en eso debemos de estar nosotros cada día. En eso debemos de estar descansando y ansiedad. Dice, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Mire bien esto. Por eso uno no puede, le vuelvo a decir, no nos podemos dar el lujo de dormirnos. El que se duerme, hermano, lleva el peligro. Debemos de estar alertas, debemos de estar sobrios, debemos de estar velando. Tal vez alguien va a decir, ¿cómo le hago yo para velar? ¿Será que no tengo que dormir? Por eso le vuelvo a decir lo que dice, ¿no? Cuando dice David, cuando yo dormía, yo desperté y Jehová, el Señor me sustentaba. Qué rico es cuando el Señor lo sustenta tu alma, sustenta tu ser. Lo que Él decía también, deleítate en el Señor. Y esto es algo de todos los días.
deleitarnos en el Señor. Y Él concederá los deseos, las peticiones de nuestro corazón. Cuando el trigo brotó, dice, y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo juntamente con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Ahora, esto es lo que el Señor me hablaba al corazón. Usted sabe que nosotros llevamos una lucha todos los días, una lucha cotidiana de todos los días. Esa es la expresión que uno escucha, de repente de hermanos, hermanas, que de repente dicen, yo quisiera hacer lo bueno, yo quisiera agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios. Y déjeme decirle de que hay un deseo de agradar a Dios, hay un deseo de hacer lo bueno. Nosotros mientras estamos, y eso es lo que a mí el Señor me hablaba, a mi corazón, hermano. Me lo ministraba ayer de una manera muy fuerte. Y es que todos mire, si por algo yo le voy a decir que me siento triste, si por algo yo me siento triste es cuando yo le desagrado al Señor. Y usted sabe que yo le digo a mis hermanos en la iglesia, les digo, para fallarle al Señor basta con una mirada, con algo que escuchamos, con algo que vemos. Y usted sabe que el Señor dijo, de que si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo, quítalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Bien dijo alguien por ahí, y aquí vendríamos, dijo a la iglesia, un montón de tuertos, ¿verdad? Un montón de ciegos. Porque ¿quién no peca con la vista? ¿Quién no peca con lo que escucha? ¿Quién no peca a veces con lo que habla, con lo que ve, con el pensamiento? Por eso el asunto del arrepentimiento es algo que tiene que estar todos los días en nuestro ser. A cada momento hay que arrepentirnos. Mire, aquella persona que no se arrepiente de lo que permite, de lo que no tal vez lo que lo permite, pero aquello que lo alcanza, aquellos dardos que el enemigo. Acuérdese que por eso es necesario tener el yelmo, el casco, el yelmo de la salvación. Es necesario tener la armadura de la cual nos habla el apóstol Pablo ahí a los Efesios, donde él habla de la armadura de Dios. Tener un yelmo, tener una coraza, el yelmo que protege la cabeza, la coraza que protege el pecho. Tener la espada que es la palabra de Dios con la cual nosotros peleamos y batallamos. Tener el cinto, esa es la fe, esa es la ceñidos de la verdad. Tener el calzado, que es nuestro caminar. ¿Sí me entiende? En el nombre del Señor es necesario tener en cuenta, mayormente en estos tiempos en los que estamos viviendo, de que ahora es difícil, hermano. Déjeme decirle, le voy a ser honesto en el nombre del Señor. Le voy a ser honesto. Hoy es difícil en este tiempo mantenerse limpio. Si usted es honesto delante de Dios, va a decir amén a esto. Es difícil mantenerse uno en un estado de santidad, en un estado de pureza, en un estado de... Por eso al final cuando usted lee en Apocalipsis dice, el que esté limpio, límpiese más, sígase limpiando. Pero el que está sucio, sígase ensuciando. De hecho, déjeme decirle que perdone lo que le estoy diciendo, pero se lo digo en el amor del Señor, se lo digo en el amor de Cristo, en el amor de aquel que dio su vida, que murió, pero que también resucitó para darnos vida a nosotros y vida eterna. Debo de decírselo. Nosotros, dice la Escritura que para el sucio todas las cosas, para el inmundo todas las cosas son inmundas.
pero para el limpio todas las cosas son limpias. Allí me está hablando al respecto de ese grado, de esa altura, de ese nivel maravilloso que uno logra alcanzar por causa de la búsqueda y de la entrega al Señor. Pero muchos hermanos dicen, yo quiero agradar al Señor, yo quisiera hacer lo que el Señor me manda en su palabra, pero con esa dificultad. Todos tenemos esa dificultad. Pero ¿sabe qué es lo que hace la diferencia? Que cuando nosotros vemos esa dificultad, ¿a quién buscamos? ¿Ante quién venimos? ¿A quién le clamamos? ¿A quién le decimos, Señor, mira, yo no puedo cambiar con mis fuerzas, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacerlo, pero vengo delante de ti, yo vengo a ti para que tú seas el que me ayudes? Y acuérdense, la Escritura dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y dice hasta el día de su venida porque mientras estemos en este cuerpo, del cual el apóstol Pablo no se avergonzaba, no le daba pena como a muchos, ¿verdad? A muchos les da pena decir lo que el apóstol, no quieren reconocer muchas cosas que el apóstol Pablo reconoció. Por ejemplo, cuando él dijo, miserable de mí. Cuando él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de bajeza? Aún él mismo, siendo un apóstol de Jesucristo, un apóstol del Espíritu, él mismo dijo, ¿quién me podrá librar? Y a eso se refiere el Señor. Cuando Él dice, el que comenzó una obra en nuestra vida la perfeccionará. Él la va a terminar hasta el día de su venida. ¿Por qué hasta el día de su venida? Porque acuérdese que nosotros, yo espero que usted esté en esa novedad, ¿verdad? En espera de aquel que prometió retornar a la tierra por su iglesia. Yo espero a mi Señor, hermano. Yo estoy esperando la segunda venida de mi Señor. Él prometió regresar por nosotros. Sea que nos toque solamente, el Señor lo sabe, ¿no? Que nos toque morir, descansar, o estemos vivos cuando Él regrese, cuando Él retorne. Pero usted sabe que la obra final que Él va a llevar a cabo es la redención de este cuerpo. La redención. Nosotros ya fuimos redimidos del pecado, fuimos redimidos de la muerte. Pero falta la redención de este cuerpo. El Señor prometió, hermano, de que a todos aquellos que le amamos íbamos a tener esa dicha de poder recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, un cuerpo celeste. Pero alguien dijo por ahí, ¿verdad? Que quiera cuerpo celeste, que le cueste. Así que hay que rendirnos al Señor. Batallamos en esta vida. Y la última obra que el Señor va a llevar a cabo en nosotros va a ser la transformación de este cuerpo. En otras palabras, mientras estemos aquí en este cuerpo, necesitamos la ayuda, necesitamos el auxilio de Dios. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Es traer mi vida. Traer mi vida. Yo no puedo cambiar lo que yo soy por mi propia fuerza. Es más, dice la Escritura en el proverbio dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. A lo que nos está llamando es, en otras palabras, es a que pongamos toda nuestra vida al Señor, a que le demos todo, hermano, espíritu, alma y cuerpo. Usted sabe que en nuestra mente, hermano, la mente es el alma. En el alma es donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad. El espíritu dentro de nosotros fue el que recibió la vida que el Señor nos dio y que por eso nos dio el Espíritu Santo, para darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto en los delitos y pecados. Es de que solamente lo que tenemos que hacer es aceptar la invitación que el Señor nos hace. Venid a mí, dice el Señor. Usted va a encontrar en la palabra, en toda la Escritura, que dice, venid a mí. Acérquense a mí. Acérquense. Buscadme, dice el Señor. Buscadme y viviréis. Buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme entre tanto estoy cercano. Hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Esto se lo comparto con, hermanos, se lo digo con todo mi ser, con todo mi corazón,
porque para esto el Señor nos llamó. Y tú, querido amigo, amiga, que nunca le has dado tu corazón al Señor, entrégale tu corazón. Si de pronto nos vistes allí, por casualidad, abriste el Facebook y nos vistes allí, estás escuchándome, entrégale tu vida al Señor. Acércate a Dios mientras hay tiempo, mientras tengas vida. Acércate al Señor. Es más, yo le voy a pedir, si tal vez habrá alguien que dirá, ¿cómo me gustaría aceptar al Señor? Me gustaría de que alguien más me hable después de que terminemos aquí de compartir. Llámanos, si así tú lo deseas. Ahí te doy el teléfono al cual nos puedes llamar. Si de repente quieres hablar, ¿verdad? Si de repente quieres conocer más de Dios. Llámanos al área 720-837-7337. 720-837-7337. Ahí te puedes contactar con nosotros. Pero la verdad es, el tiempo se nos va rapidito y como siempre, ¿verdad? No alcanzamos, pero el domingo yo le voy a pedir a usted que esté con nosotros. De hecho, ya pasé el anuncio ahí de que nos sintonice también, que esté con nosotros a través de este medio virtual en línea, ¿verdad? El domingo que viene, 29, a las 2 de la tarde, le invito para que esté de nuevo con nosotros. Quiero terminar por ahorita, porque vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar con esto. Pero solo quiero terminar aquí. Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo recojamos? Pero él les dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo con ella. Dejad que ambos crezcáis juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero al trigo recogedlo en mi granero. Ahí estoy yo. Pero mientras esté en este cuerpo, hay un peligro. Hay un peligro. Por eso uno tiene que examinar qué es lo que se mueve en nuestro interior. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve en nuestra vida, no? ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Me es un gusto. Se nos han ido fácilmente casi los 50 minutos y todavía no iniciaba. Bien, inicié, ¿no? Pero no pude desarrollarlo. Pero para el próximo domingo, si usted está con nosotros, le invito para que una vez más nos unamos a través de este medio. Quiero orar y pedirle al Señor que el Señor guarde, que el Señor cuide y que usted también se cuide, porque nosotros también debemos de cuidarnos, debemos de guardarnos para el Señor. Acuérdese que usted y yo estamos bajo un compromiso, estamos bajo un desposorio. Nosotros hemos sido desposados con Cristo, hemos sido el Espíritu Santo, que es el que nos selló, es el que nos marcó y nos guarda para aquel día, para aquellas bodas que vienen, aquellas bodas que van a ser gloriosas. Ore conmigo, Padre, te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo unigénito. Gracias, Señor, porque a través del Espíritu nos permites tener esta bendición de poder sentir la necesidad de encaminarnos hacia ti. Señor, mi Dios, bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que estén. Bendigo a mis hermanos aquí en Colorado, a mis hermanas aquí en Colorado, Señor, aquí en estas tierras donde tú nos tienes trabajando para que seamos luz aquí, Señor, en estos lugares. Y a cada uno de aquellos que están en los diferentes estados, Señor, en toda la nación de Estados Unidos. Aquellos que se encuentran, Señor, en cualquier lugar del mundo. Dios mío, bendice la vida de ellos. Guarda, Señor. Sabemos que la oración tuya, Señor Jesús, fue: guárdalos, Padre, te pido que los guardes. No te pido, dijo el Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes. Y eso es lo que te pedimos una vez más, Señor. Guárdanos. Guárdanos de todo mal, guárdanos de toda iniquidad. Guárdanos de todo aquello que quiera minar, Señor, aquel enemigo que quiera sembrar en nuestro corazón, en esta tierra, lo que tú viniste, Señor, a poner. Espíritu Santo, cada día trabájanos, trabaja esta tierra, trabaja la buena tierra en cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos, Cristo Jesús, nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor, llevando fortaleza, llevando vida.
Señor, que tu paz y tu gozo haga prosperar, siga haciendo prosperar la vida de cada uno. Sea tu paz, sea tu gozo, Señor, en la vida de cada uno. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados, qué hermoso ha sido una vez más llegar hacia ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios nos tenga en su perfecta paz. En el nombre de Jesús. Hasta pronto.